De hecho, esto de acá es el escenario inicial, que se acuerdan que nosotros lo resolvimos cuando determinamos el precio sombra. ¿Se acuerdan? O sea, esto ya está resuelto. Este escenario B fue el que les pedí de tarea. Muy bien, jóvenes. Entonces, iniciemos. ¿Cuál es la demanda de ocio óptima? ¿Cuál es el consumo óptimo? ¿Y cuál es la oferta de trabajo óptima en este escenario inicial? Eso pues, ya lo teníamos calculado. Solo es nada más que revisen sus copias que me pueden indicar cuánto estaba consumiendo la gente en ese escenario cuando el salario real era de 100 unidades monetarias. 40. Muy bien, gracias Rubén. El consumo es de 40 unidades monetarias reales. El ocio 0.80. Muy bien, ¿se acuerdan que esto acá es la fracción de un día? O bien el porcentaje de un día completo. Entonces, al final son 0.8 o bien el 80% de un día. Es decir, está descansando aproximadamente, ¿se acuerdan que hicimos el cálculo? Pues aproximadamente son 19 horas, 12 minutos. Yo no quisiera hacer exacto, ¿verdad? Solo multiplican por 24, tienen 19.20, 19 horas y 20% de la otra hora, que serían 12 minutos. ¿De acuerdo? Y la oferta de trabajo, ustedes saben que es complementaria, ¿verdad? Si está descansando 19 horas, pues el complemento sería lo que está trabajando, que para nuestro caso sería 20% del día, o 0.20. Entonces, jóvenes, lo que tenemos acá es el escenario inicial, en el cual la gente tiene un salario, el precio del ocio de 100 unidades monetarias. ¿Sí? Lo que les pedí de tarea, y eso nos va a servir el día de hoy para poder hacer el análisis del efecto sustitución y el efecto ingreso cuantitativamente, es este ejercicio, en la cual, lo que les dejé de tarea, hay un incremento en el salario que está contenido en W'. W' es el nuevo salario. ¿Sí? Entonces, jóvenes, en ese caso, ¿quién me podría indicar cuánto es el consumo, el ocio y la oferta de trabajo? Eso sí se los pedí como tarea, si lo tuvieran sería excelente. ¿Alguien tiene ahí a la mano cuánto sería el nivel de consumo? 60. Muy bien, excelente Rubén, gracias. 60. ¿Cuánto sería el nivel de ocio? 0.75. Bien, gracias Rubén, exactamente. Y el complemento, pues es la oferta de trabajo. ¿Sí? Pues, jóvenes, revisemos acá. Fíjense que pasa de demandar ocio de 19 horas a 3/4 partes de un día. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que eso sería 18 horas. Entonces vean un poquito este escenario que estamos estudiando. ¿Sí? Al momento que el salario por día aumentó, este agente decidió ofrecer más trabajo o bien descansar menos. ¿Sí? Prácticamente está descansando 1 hora con 12 minutos menos. ¿Todo lo ven? Sí, eso es lo que nos indica esto. O bien, ustedes lo pueden ver acá, pues hay una caída de 0.05, o el 5%, vamos a ver la fracción, 0.05 del día. ¿Sí? Entonces, jóvenes, lo que nosotros queremos explicar, ahora sí, estos son los antecedentes. Lo que nosotros queremos explicar es el cambio en la demanda de ocio. ¿Sí? Y el cambio en la demanda de ocio no va a ser nada más que la demanda ordinaria final, que depende de W' y N, menos la demanda ordinaria inicial, que depende del salario inicial y el ingreso extralaboral. Digamos que esos son los hechos. Eso es lo que nos indican los datos. Los datos me indican que entonces el cambio en la demanda de ocio va a ser igual a 0.75 menos 0.80. O sea, el cambio en la demanda de ocio es de 0.05 del día. Fracción del día. Negativo, ¿verdad? Esto es lo que nosotros queremos explicar. O dicho de otra manera, una caída en el ocio de 1 hora a 12 minutos. Esta gente está ofreciendo más trabajo que antes. ¿Sí? Entonces, estos serían como los antecedentes de lo que está pasando. Y nosotros tenemos que
al final del día indicar, fíjense, a través de la ecuación de Slotsky, la magnitud del efecto sustitución y la magnitud del efecto ingreso, porque nosotros ya sabemos algo de esto, jóvenes. O sea, sin necesidad de hacer cálculos, ya sabemos algo de esto. Y lo que está pasando es que, como el agente está ofreciendo más trabajo, o bien está descansando menos, ¿cuál es la relación del efecto sustitución con el efecto ingreso? ¿Cuál de los dos efectos está pesando más para que la gente decida ofrecer más trabajo? ¿El efecto ingreso? Digamos que el efecto ingreso lo que dice es que voy a descansar más y voy a ofrecer menos. Entonces, digamos que si en dado caso pesara más el efecto ingreso, pues diría, no, yo tengo mi nivel de riqueza tan alto que cuando aumente el salario prefiero mejor quedarme en pana una semana más después de Semana Santa, ¿verdad? Ya ni me examino de micro, ¿verdad? ¿Para qué? Entonces, si pesa más el efecto ingreso, pues decido descansar mucho más en el nuevo equilibrio. Y aquí lo que está pasando es que está descansando menos, ¿ven? ¿Sí? Entonces, lo que podemos indicar con la información que tenemos es que, dado que hay una caída en la demanda de ocio y en consecuencia mayor oferta de trabajo, lo que podemos indicar por el momento es que el efecto sustitución es mayor al efecto ingreso. Eso es lo que podemos afirmar hasta el momento. O sea, pesa más el hecho de decir, mire, descansar es más caro ahora, ¿verdad? En lugar de perder 100 quetzales, ahora pierdo 160 quetzales, ¿verdad? ¿Sí? Pues jóvenes, nuevamente, quiero que tengamos claro el panorama de lo que estamos estudiando. Vean bien, ¿sí? Una especie de resumen. Lo que está pasando es lo siguiente. Y la gente, antes de que cambiara el salario, estaba descansando 19 horas. ¿Sí? 19 horas, 12 minutos. ¿Sí? Eso es lo que estaba descansando. Y lo demás lo estaba trabajando, ¿verdad? Cuando aumente el salario, la gente vuelve a reoptimizar. O sea, busca nuevamente maximizar su utilidad con la nueva información. Con esa nueva información, ¿qué va a hacer la gente? Pues fíjense que la gente, de acuerdo a la data que teníamos, que fue lo que nos indicó Rubén correctamente, pues esta gente está descansando menos. O sea, su nueva condición de equilibrio indica, miren, hay que descansar menos. ¿Sí? 18 horas, está descansando 1 hora, 12 minutos menos. ¿Sí? Y en consecuencia, dado que son complementarios, la oferta de trabajo aumenta. Es decir, él prefiere incorporarse al mercado laboral ante ese nuevo costo. ¿Sí? Con esa información, ¿qué podemos indicar? Lo que podemos indicar es que el efecto sustitución está pesando más que el efecto ingreso. ¿Sí? Ahora viene la pregunta. ¿Cuánto es la magnitud del efecto sustitución y cuánto es la magnitud del efecto ingreso? Ya sabemos que este es mayor, pero ¿en cuánto? Y dado que queremos cuantificar esa magnitud, nosotros utilizamos algo que se llama ecuación de Slotsky. ¿De acuerdo? Entonces, antes de pasar a la ecuación de Slotsky, jóvenes, me gustaría que hicieran preguntas, si las hubiese, obviamente, respecto de los antecedentes del problema que tenemos acá. Un poco la contextualización del problema. ¿Qué está pasando con esta información que tenemos de este lado? ¿Sí? ¿Todos estamos bien, jóvenes? ¿Sí se comprende lo que tenemos acá? Licenciado, buenas noches. Sí, Alejandro. ¿Qué Sí, tal? te escucho. Disculpe que no había estado en las clases, pues por motivos personales no había podido ingresar. Sí, de hecho me sorprendió que no la viste en clases previas, hasta ahorita que lo vi con su cámara encendida, pero no hay ningún problema. Gracias, licenciado. Pues a mí me gustaría saber más o menos como a qué es lo que nos vamos a enfrentar ahorita, digamos, qué es lo que nos va a explicar para yo tener una idea y Sí, ir aportando una clase. exacto, exacto. Gracias, Alejandro. Esa pregunta me ayuda mucho. Fíjense que lo que nosotros, un poco lo que viene ahorita en la clase es, nosotros sabemos que cae la demanda de ocio, ¿sí? Lo que nosotros queremos hacer ahora es explicar ese cambio. Y queremos decir, miren, ese cambio, esa reducción en la demanda de ocio y esa mayor oferta se debe a que hay un efecto que es dominante, que es el efecto sustitución. Eso me indica, miren, como es más caro descansar, dejo de descansar, porque no es lo mismo perder 100 quetzales que perder 160. Entonces, como estoy perdiendo ahora más, decido reoptimizar mi demanda de bienes descansando menos. ¿Sí?
Entonces, ahora nosotros lo que queremos hacer es cuantificar la magnitud de ese efecto sustitución. Ver cuánto es el valor que corresponde al efecto sustitución de este cambio que tenemos acá. Porque lo que sabemos hasta el momento es que la sustitución pesa más que el ingreso. El ingreso me dice, como tengo más ingreso, como estoy ganando más quetzales, pues decido descansar más. ¿Sí? Si yo tengo más riqueza, tiendo a trabajar menos, ¿verdad? Y eso es lo que nos indica esto. ¿Sí? Entonces, como el efecto sustitución pesa más, quiero explicarla, o queremos explicar la magnitud de ambos efectos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con algo que se llama ecuación de Dlosky, jóvenes. ¿Sí? Ecuación de Dlosky, que lo vimos el día miércoles, ¿de acuerdo? Es decir, la ecuación de Dlosky va a ser la herramienta que nos va a ayudar a explicar este cambio en la demanda de ocio, a sabiendas que el efecto sustitución pesa más. Pero ahora vamos a responder en qué cuantía, en qué magnitud. Esa va a ser un poco la tarea, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, ¿se acuerdan ustedes de la ecuación de Dlosky? La ecuación de Dlosky es un sistema de ecuaciones, si quieren verlo así, donde la primera ecuación me indica que el cambio en la demanda de ocio no es nada más que la suma de dos componentes, el efecto sustitución más el efecto ingreso. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esta ecuación de acá, estas ecuaciones que están acá, me van a ayudar a explicar por qué esta gente está descansando 1 hora, 12 minutos menos. Eso nos va a ayudar a esta ecuación. Entonces, la primera ecuación me indica, miren, es la suma de dos componentes, sustitución e ingreso. Y el efecto sustitución, pues aquí va a ser igual. Ustedes saben, de acuerdo a la fórmula, que no es nada más que la demanda hicksiana, que es la demanda compensada y de la variable de ajuste, menos la demanda ordinaria inicial, que depende de los salarios antiguos, los anteriores, y del ingreso, nuevamente, extra laboral. Aquí estoy reescribiendo lo que vimos el día miércoles, ¿sí? El efecto ingreso, por su parte, no es nada más que la demanda ordinaria o la marshalliana final, que depende del nuevo precio y del ingreso, es laboral, menos la demanda hicksiana, que es la que nosotros construimos, ¿verdad? Con esta variable de ajuste. La suma de estos dos jóvenes me ayuda a explicar el cambio. Y nosotros vimos el día miércoles que analíticamente, simplificando esto, me da el cambio. Pero ahora lo queremos cuantificar con números. Este es el hecho de decir, miren, descansar es más caro. Estoy perdiendo mucho. Y esta parte me indica, miren, como tengo más ingreso que antes, prefiero mejor descansar más. O sea, mi condición inicial de riqueza es mucho más alta. Tiendo a descansar más y ofrecer menos trabajo. ¿Se acuerdan que esto lo nombramos como ecuación 1? Esta es ecuación 2 y esta es ecuación 3. Y aquí tenemos la evidencia. La evidencia es, miren, estoy descansando menos. ¿Se acuerdan que esta es fracción del día? 0.05, fracción del día. Es la hora 12, lo que hemos venido discutiendo. Bueno, pues vamos a completar la información que ya conocemos, ¿sí? Entonces me voy a trasladar a la ecuación de Dlosky y voy a tomar la ecuación número 2. La ecuación número 2, lo voy a hacer con azul. La ecuación número 2 me dice que el efecto de sustitución es igual a esta demanda, que no la tengo, jóvenes, porque esa es no observable, no la tenemos por el momento, menos la demanda ordinaria inicial de ocio. ¿Quién me indica cuál sería ese valor basado en la información que tenemos acá a la izquierda? Demanda marshalliana o bien ordinaria inicial de ocio. 0.8, ¿no? Muy bien, gracias, Emilio. Es correcto. 0.8. Al final es una demanda de ocio que depende del salario antiguo e ingreso extralaboral. Entonces revisemos. Esta demanda óptima, que es una demanda marshalliana, es 0.8. Excelente. Y el efecto ingreso no es nada más que la demanda ordinaria final, que ya la tenemos, jóvenes. ¿Quién me indica cuál es ese valor, por favor, Samuel?
Ruiz, aquí tenemos la información. 0.75, Lick. Excelente, Samuel, gracias. 0.75 menos nuestra demanda pivote. ¿Se acuerdan que sí lo nombramos el último día? Que es esta demanda hicksiana o compensada. ¿Se dan cuenta? Obviamente no tenemos todavía la descomposición de Slotsky. También se le llama así descomposición. Porque nos queda construir esta demanda hipotética, que es la demanda hicksiana o compensada. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Construirla. Pero hasta el momento la ecuación de Slotsky tiene esta forma, ¿ven? Vuelvo a repetir, nosotros sabemos que el efecto sustitución está pesando más, pero queremos saber la magnitud, ¿sí? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, la clave está en esta demanda, que es la demanda compensada. Se le llama compensada porque vamos a ajustar la renta a través de X para preservar el poder de compra de la condición inicial, que es la que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo construimos esta demanda compensada? Fíjense que nosotros ya tenemos el nuevo precio del ocio. Vean acá, tenemos el nuevo precio del ocio, tenemos el ingreso extra laboral, pero necesitamos X. ¿Qué me indica cuál es el rol que juega X? En función a lo que vimos el día miércoles, lo que ustedes recuerdan. ¿Qué hace X en esta demanda? ¿Alguna idea? Es la variable de ajuste. ¿Y qué es esa variable de ajuste? ¿Cuál es el espíritu de esa variable de ajuste, Emilio? ¿Es correcto? ¿O alguien más que me pueda ayudar? ¿Se acuerdan que ese X lo que hacía era ajustar la renta final? ¿Para qué? Tenía dos características. Que recogía los nuevos salarios y ¿qué más? Permitir el control de la sustitución y la riqueza. Muy bien, permitía controlar la riqueza para nada más determinar la pura sustitución. Y eso lo hacíamos manteniendo el poder de compra invariante. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Por el momento vamos a indicar que X, tal como lo mostramos analíticamente el día miércoles, es el negativo de lo que estaba trabajando antes por el cambio de salario. ¿Sí? Y vamos a ver a detalle el rol de X en función a lo que Augusto correctamente nos indicó. Es la variable que me permite controlar la renta para poder nada más ver la sustitución. ¿Sí? Entonces, negativo de lo que estaba trabajando antes. Entonces me voy a la condición inicial. Si estaba descansando 0.8, pues estaba trabajando 0.20. Aquí lo tengo. La condición inicial, el escenario base, digamos así. Por el cambio en el salario. Se acuerdan que el cambio en el salario nosotros lo definimos también el día miércoles como W' menos W. Entonces, jóvenes, esta que es igual, pues nosotros sabemos que este es igual a 60 por 0.20 menos 12. ¿Sí? 60 menos pero 60 por 0.20 menos 12. Es negativo. ¿Qué significa que sea negativo, jóvenes? Eso también lo discutimos. ¿Quién me ayuda a decir qué significa ese menos? Vamos a preguntar, jóvenes. Quiero preguntar a Javier Tello. Javier, ¿usted se acuerda que dependiendo del signo dijimos que X iba a cumplir el rol ya sea de algo, bueno, un impuesto o un subsidio? ¿Sí? Entonces le pregunto, de acuerdo al signo que tenemos acá, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Un impuesto o un subsidio? ¿Un impuesto? Exactamente. ¿Y por qué tenemos impuesto? ¿Quién me puede indicar por qué tenemos que recoger riqueza en lugar de proveer riqueza en este escenario?
¿Por qué ustedes actúan acá como la SAT? ¿Por qué este escenario exige un impuesto? Porque es un salario. ¿Y qué está pasando con ese salario, Javier? Si lo comparo del base al alterno o al nuevo que tengo acá. Es que se está recortando. De hecho, el salario, si se da cuenta, pasa de Como 100. está aumentando, licenciado, entonces por eso hay que poner un impuesto para controlarlo. Para regularlo. Muy bien, jóvenes, sí. De hecho, me indicaron correctamente. Lo que está pasando es que cuando aumenta el costo del descanso, que es el salario, aumenta la riqueza. ¿Están de acuerdo? O sea, esta gente tiene mayor riqueza. Como quiero controlar, de acuerdo a lo que indicó Augusto correctamente, como quiero controlar la riqueza, lo que hago es imponer un impuesto, ¿sí? Para controlarla de tal manera que el poder adquisitivo sea el mismo que antes. Hagan de cuenta que esa es una carrera en la cual salen al mismo tiempo la sustitución y el ingreso. Pero yo quiero controlar la salida del ingreso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a colocar un impuesto para que nada más salga de la pista la pura sustitución. Entonces, ahí sí voy a ver el puro efecto sustitución operando, ¿sí? Porque cuando aumenta el salario, aumenta la riqueza, aumentan sus ingresos laborales. Y si aumentan los ingresos, dijimos que la gente iba a descansar más, pero como quiero controlar la riqueza para fines de la sustitución, voy a colocar un impuesto de esta magnitud para que la gente preserve la condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? Esta demanda que tengo acá y este descanso que tengo acá, como lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda con X? X lo que hace es restringir la riqueza para nada más ver el efecto sustitución. ¿Por qué es un impuesto? Porque ahora tiene más riqueza, miren. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Continuemos. Esto lo estoy haciendo para poder construir mi demanda compensada. Entonces voy a tener una demanda compensada. Ahora sí ya puedo calcularla. Una demanda compensada. Puedo colocar una C para poder representarla. Que va a depender de W', de N y de X. Es decir, una demanda compensada que ahora va a tener como variables independientes, como argumentos va a tener 160, 20 y menos 12. ¿Sí? W', 160, ingreso no laboral, 20, y variable de compensación o variable de ajuste, como lo indicó Emilio, menos 12. Entonces me voy a la especificación de la demanda compensada, que de hecho la construimos el día miércoles. Dijimos que esta demanda compensada tiene la forma 1 menos alfa, W' más N más X partido W'. ¿Se acuerdan? Eso lo tienen en sus copias. De hecho, esto acá es resolver el problema de optimización nuevamente, ¿verdad? Pero nosotros, dado que teníamos las formas paramétricas, pues prácticamente encontramos la fórmula. Esto viene de un proceso de optimización. Pues este es igual a 1 menos alfa, 2/3 de, haríamos acá 160 más 20, 180 menos 12, 168, partido 160. Lo de acá, lo que vamos a encontrar acá es una demanda también. Pues jóvenes, 2/3 de 168 centavos. Jóvenes, si pudieran calcular eso, se los agradecería. ¿0.7? Muy bien, gracias Augusto. Correcto, es 0.7. ¿Sí? Recuerden que este 0.7 es fracción de un día. ¿Sí? Entonces, si lo quieren pasar a horas, pues 0.7 por 24. ¿Sí? Pero esto de acá, jóvenes, este 0.7 que nos indicó Augusto, es una demanda compensada o una demanda hicksiana. Dicho de otra manera, fíjense en lo que voy a indicar, jóvenes, en la parte, digamos, de explicación, porque es la parte importante. Calcularlo es sencillo, pero fíjense bien, este 0.7, dice lo que indica, sería la demanda que tuviese esta gente
si la curva de indiferencia fuese la del equilibrio inicial. Eso sí, con el nuevo salario. ¿De acuerdo? O sea, este punto 7 verifica primero que el poder de compra es el de la condición inicial, porque estoy en la misma curva de indiferencia, y segundo, recoge los nuevos precios. ¿Sí? En otras palabras, si la gente no cambiara su poder de compra, o sea, si no cambiase su riqueza, pero tomase en cuenta el nuevo precio, pues estaría demandando 0.712. Lo que pasa es que como la sustitución y el ingreso operan al mismo tiempo, yo solo veo el 0.75. O sea, este 0.75 que ustedes ven acá tiene adentro los dos efectos. Lo que pasa es que operan al mismo tiempo. Un poco lo que me preguntaba Auri el último día. ¿Por qué controlamos la renta? Porque ambos efectos operan al mismo tiempo. ¿Sí? Sustitución e ingreso salen de la pista de carrera al mismo tiempo. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a detener la salida del ingreso para que salga sustitución. ¿Cómo lo estoy haciendo? Acá, miren. Aquí lo que hice, jóvenes, fue ajustar la renta de tal manera que su poder de compra no cambiase, pero que sí recogiera la nueva información de mercado. Entonces, este punto 7 es la demanda que tendría la gente con el poder adquisitivo de antes, pero con el nuevo precio. ¿Sí? Y eso se le llama demanda compensada. Entonces, ya con la demanda compensada, jóvenes, ya podemos operar la ecuación de Minkowski. ¿De acuerdo? Jóvenes, si quieren, antes de que pasemos a la ecuación de Minkowski a detalle, quiero explicar un poquito más el rol de X para que ustedes vean lo importante que es en este estudio. ¿Sí? Si quieren, voy a volver a la ecuación de Minkowski en un momento. ¿De acuerdo? Me interesa que se comprenda el punto 7 a través de los presupuestos que vamos a estudiar. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver los presupuestos y después vuelvo con la ecuación de Minkowski. ¿De acuerdo? Licenciado, disculpe. ¿Por qué no tomamos como magnitud 0.05 o 1 hora y 12 minutos? Eso a mí no me quedó muy claro. Sí, lo que pasa es que nuestro modelo, gracias por la pregunta, fíjense que nuestro modelo lo estamos construyendo sobre el 100%, que es la fracción del día, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros queremos explicar es este menos 0.05, que al final es una fracción del día. ¿Sí? Yo voy a trabajar en horas, pero tendríamos que, de hecho, cambiar nuestro modelo diciendo que L más H es igual a 24. Que se acuerda que fue el caso inicial que nosotros vimos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora prácticamente estamos estudiando lo mismo. Porque si se da cuenta, aquí lo que tenemos es fracción de día y al final este 0.05 lo podemos pasar a fracción de día. ¿Sí? Lo que pueden hacer es tomar, por ejemplo, el 24 y lo multiplican por 0.05. ¿Sí? Multiplíquenlo y me dicen cuánto les da. Este 0.05 es 1.20. O sea, es 1 hora y 12 es lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que tal vez uno lo asocia más con, bueno, es mucho más comprensible en horas, pero al final es el mismo caso, solo que lo estamos llevando a fracción de, o sea, este es día, solo que es 0.05 el día. ¿Sí? Entonces al final, Emilio, pues es equivalente. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí lo tenemos expresado como fracción del día. Y esto nada más lo coloqué como referencia para que ustedes vean que también lo podemos llevar a otra métrica. Y la otra métrica pues serían horas, ¿verdad? Pero es el mismo fenómeno el que estamos estudiando. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? O sea, esto sigue siendo día. Multipliquen esto por 24 y les da la hora, 12 minutos, que es la que estamos discutiendo acá, ¿verdad? O sea, el agente está ofreciendo 1 hora más o está descansando 1 hora menos, si quieren. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Queremos explicar esa hora. Ese es un punto. No, eso sí me quedó claro. Lo que yo no entendí es por qué la magnitud de 0.05 es 0.70. Porque, o no sé si escuché mal, que con X encontramos la magnitud de el efecto de sustitución, ¿no? O estoy mal. Exactamente. Ese es si nosotros controláramos la renta. ¿Sí? O sea, de hecho, aquí lo que tenemos es sustitución nada más. Y este 0.70 pues sería la demanda, sería 0.70 del día, considerando el nuevo salario, pero reteniendo la renta. Porque si usted no retiene la renta, él demanda más ocio. Y de hecho ya sabemos en qué magnitud.
De hecho, fíjense que me conviene mejor terminar la ecuación del 2 que aprovechando la pregunta de Emilio y después vuelvo a los presupuestos, si les parece. ¿Sí? Fíjense que acá, y ahorita voy, digamos, va un poco en línea la pregunta que usted me hace, Emilio. Digamos, si no la contesto, me la vuelvo a preguntar para estar convencido que efectivamente estoy contestando su inquietud, ¿verdad? ¿Sí? Lo que voy a explicar ahorita va en función a su pregunta. Igual lo puede replantear si en dado caso pues, me estoy desviando, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que el punto 70 sería esa demanda pivote, como dijimos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo acá en la sustitución? El punto 8 es datos, ¿se acuerdan que lo dijimos? Es la condición inicial de demanda de ocio. Eso estaba demandando antes de que cambiara el precio. ¿Qué está pasando acá? Y fue la explicación que di. Aquí lo que está pasando es que tomo en cuenta ya el nuevo precio. Aquí no lo estaba tomando en cuenta, porque era de 100 quetzales. Aquí estoy tomando el nuevo precio, pero este ajuste de 12 quetzales me permite mantener el poder adquisitivo de la condición inicial. Dado que yo estoy quitando 12 quetzales, le estoy reteniendo la renta. A menos el exceso de renta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estoy reteniendo la renta para que lo que le quede sea suficiente para poder estar en la condición inicial. O sea, que esta demanda verifica que ya tengo el nuevo precio, pues hay sustitución, pero estoy controlando la riqueza. ¿Cuál es la diferencia con este punto 75? En este punto 75 no estoy controlando la riqueza. En este punto 75, que es el equilibrio final, aquí ya tengo los dos efectos juntos. ¿Sí? De hecho, para ser un poquito más explícito, ya vuelvo a la ecuación de Slosky, para ir al punto de Emilio, les quiero mostrar la gráfica de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Para contestar la pregunta. Vean acá, jóvenes, aquí tienen en esta pantalla, pero en esta gráfica, en su pantalla, el problema que estamos resolviendo. ¿Ven? El punto A, ¿quién me indica cuál es la demanda de ocio en el punto A? Con los datos que estamos trabajando. Demanda de ocio en el punto A. 0.80. Muy bien, Andrea, excelente, es punto 80. La demanda de ocio en el punto B. ¿Alguien más? Andrea me indicó correctamente la primera. ¿Algún compañero más que me indique cuál es la demanda de ocio en el punto B? 0.75. Sí, muy bien, excelente, Emilio. Punto 75, gracias, Rubén. Y lo que acabamos de hacer fue construir la demanda en C. ¿Qué características tiene la demanda en C? Primero, en que la curva de indiferencia es la del equilibrio inicial. ¿Cómo lo hicimos acá? ¿Quién me indica cómo hicimos eso? ¿Cómo logramos de que la gente se mantuviera en la curva de indiferencia inicial? ¿Quién me indica el número que respalda lo que estoy indicando? ¿Cómo lo regresé de B a C cuantitativamente? ¿El valor de X, licenciado? Exactamente. Muy bien, Doris. Esa pregunta de examen, 100 puntos. Efectivamente, lo estoy regresando con X, porque X es el impuesto. Entonces, cuando le impongo un impuesto, le estoy restando utilidad. Ustedes les envío un correo en la SAT que les recuerda, mire, se acuerda de pagar esto, que tienen, ustedes se sienten menos felices que antes, ¿sí o no? Sí, yo me enojo porque la SAT me dice, mire, tiene que pagar esta mora. Pues eso es lo que está pasando acá, miren. De B a C lo que está pasando es que yo estoy ajustando la renta por X. Muy bien, Dora, ¿de acuerdo? Entonces, esta renta que es esta demanda, perdón, que tengo acá de 0.70, corresponde a la de la curva de indiferencia inicial porque la estoy reajustando con X, que es el impuesto, ¿de acuerdo? Pero estoy considerando el nuevo salario. ¿Cómo sé que estoy considerando el nuevo salario? Porque el presupuesto de la línea punteada tiene una pendiente igual a la del presupuesto en la línea B, ¿sí? En la línea del punto B. Entonces el salario es el mismo, es el nuevo salario, ¿de acuerdo? Entonces digamos que eso va un poquito para explicar la pregunta de Emilio. Me dice si efectivamente estoy explicando su pregunta, si no, con gusto me la puede reformular y la vuelvo a explicar, pero eso es lo que estamos haciendo, miren.
Entonces, en consecuencia, C corresponde nada más C con A al efecto sustitución. ¿Por qué? Porque estoy controlando la renta con X, miren. Entonces, como la gente no se va a B, yo sé que lo que voy a tener ahí es pura sustitución. No estoy dejando que salga de la pista de carrera la renta. ¿Sí? Antes de que deje de compartir, Juan, le puede preguntar ya sea a Emilio o a alguien más que tenga una inquietud. Yo estoy bien, gracias, Lick. Bien, con gusto, jóvenes. Entonces quede completamente claro. Entonces, se dan cuenta, C es la demanda pivote, que se le llama demanda hicksiana o demanda compensada. Compensada por lo que explicamos. Entonces, jóvenes, voy a recomponer nuevamente el hilo de la explicación. Voy a explicar la ecuación de Minkowski y después hablo de los presupuestos que nos ayuda a fundamentar el X, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos los componentes remanentes para poder explicar este cambio en la demanda de ocio a través de la descomposición del Minkowski. Entonces, jóvenes, efecto sustitución. 0.70 menos 0.80, pues nos quedaría menos 0.10. Vuelvo a repetir, jóvenes, este 0.10 es fracción del día. ¿Estamos bien? Y obviamente el complemento, que sería 0.75 menos 0.70, sería más 0.05. Y eso sería el efecto ingreso. ¿Qué pasa en el efecto ingreso, jóvenes? Yo le devuelvo el X. ¿Sí? Viene la SAT y me dice, no, miren, usted tiene una exención, le vamos a devolver eso. Y si la SAT les devuelve a ustedes ingreso, ¿qué pasa con su nivel de utilidad? Pues son más felices, ¿verdad? Cuando ustedes tienen una sonrisa de izquierda a derecha completa, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando acá. Yo le devuelvo los 12 quetzales, y cuando les devuelvo los 12 quetzales, pues la gente demanda más ocio, ¿sí? Pues ahora sí, jóvenes, fíjense que ya podemos explicar esto. O sea, ante la evidencia que era esto, la idea era explicar esto, miren. Y esto ya lo podemos explicar. ¿Sí? Queríamos colocarle números a esto. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a borrar esta parte de acá abajo para poder fundamentar lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, este lo puedo borrar, ¿verdad, jóvenes? Está acá abajo. Ahora sí, ¿qué sabíamos nosotros antes? Lo que sabíamos es que el efecto sustitución en valor absoluto era superior al efecto ingreso. O sea, pesaba más el hecho de decir, miren, descansar es mucho más caro. El hecho de voy a demandar más descanso porque tengo más riqueza. Eso sabíamos antes. ¿Qué sabemos ahora con la descomposición de Minkowski? Bueno, yo sé que el efecto sustitución pesa más en esta magnitud. O sea, la ecuación de Minkowski me indica la magnitud con la cual el efecto sustitución está operando en la demanda de ocio, en el cambio en la demanda de ocio. Y este es cierto, sí. Valor absoluto de menos 0.10 es 0.10. Y ese es mayor a 0.05. Pues fíjense, la magnitud del efecto sustitución es de 0.10. Y el efecto ingreso apenas es 0.05. Si yo sumo los dos, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que nos pide la ecuación de Minkowski? Pues voy a tener el menos 0.05. ¿Qué es lo que queríamos explicar? Miren. ¿Se dan cuenta? Entonces la ecuación de Minkowski, jóvenes, es una herramienta muy importante al momento de explicar las magnitudes de los efectos sustitución e ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, yo veo que ya la mayoría ya lo copió. Bueno, creo que están copiando, jóvenes. Si quieren les doy un poco de tiempo para que copien. Y ahora sí voy a hablar de los presupuestos. Licenciado, Sí, si esa cantidad, la última de menos 0.05 no da eso, quiere decir que todo el procedimiento está malo. Sí, Sí, significa ¿verdad? que nosotros hicimos Algo mal. malo hay en algún procedimiento.
Y todo tiene que estar, bueno, enfocándonos un poquito más, debería estar en la demanda hicksiana, en esta demanda. O sea, muy probablemente Sí, la habremos construido de forma errónea. Exactamente. Ok, sí, pero Porque al final sería, tiene que... sería mínimo el margen de error, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Gracias. Entonces aquí, con gusto, con gusto. Sí, aquí lo que tenemos es la explicación de esa hora 12 minutos. ¿Sí? Entonces voy a decir, mire, ¿cuánto al final de cuentas? Si quieren llevarlo a horas, jóvenes, por ejemplo, decir, mire, esto de .05 y .10, esto no me ayuda mucho. Podemos llevarlo a horas, jóvenes, y ese mismo análisis. Fíjense, ¿cuánto sería el efecto sustitución en horas? 2.4, ¿de acuerdo? O sea, este agente, por sustitución, deja de demandar ocio en 2 horas. 2 horas y casi 30 minutos, ¿de acuerdo? Pero el efecto ingreso le dice, miren, voy a trabajar un poquito más, tengo más riqueza y voy a descansar un poquito más. ¿Y cuánto es eso? Es 1.2 horas. Entonces, deja de descansar 2.4 y demanda 1.2. Entonces, en el neto, ¿qué está pasando? Pues deja de demandar 1.2 horas. ¿De acuerdo? ¿Todo lo ven? Esto lo podemos llevar a horas también, jóvenes, es lo mismo. ¿Sí? Excelente, jóvenes. Entonces ahora vamos a hacer un análisis de los presupuestos. ¿Sí? Entonces vean lo poderoso de la ecuación de Dlowski, jóvenes. La ecuación de Dlowski nos da magnitudes a través de la construcción de una demanda hipotética que es la demanda hicksiana o demanda compensada. ¿Sí? Bien. Pues jóvenes, voy a borrar por acá. Y quisiera borrar por acá, jóvenes. De hecho, quisiera borrar todo. Esta parte de la pizarra ya la puedo borrar. Ustedes me indican. ¿Sí? Entonces, la clave es la demanda hicksiana. Entonces empecemos con los presupuestos, jóvenes. Primero, el presupuesto inicial. Ahorita quiero explicar un poquito de X. X prácticamente utilizamos una fórmula, pero detrás de la fórmula hay mucha intuición. Entonces revisemos. Presupuesto inicial. Presupuesto inicial. ¿Sí? ¿Qué pasa en el presupuesto inicial? En el presupuesto inicial, el agente tenía la siguiente especificación en su línea de restricción presupuestaria. Teníamos C más W por H igual a W más I. Aquí tenemos los gastos por el lado del consumo y del ocio, y aquí tengo los ingresos laborales y no laborales. ¿Sí? Entonces, jóvenes, esto es como conta 1 del área común. Recordamos un poquito el área común, ¿verdad, jóvenes? Conta 1, todo eran sumas y restas, todo era bonito, ¿verdad? Hasta que aparecieron las derivadas en nuestras vidas. Yo sé que no. A ustedes les gusta derivadas. Les da adrenalina, ¿verdad? Si quieren adrenalina, hay que derivar. ¿Verdad? Las risas me indican que muy probablemente sí les da adrenalina, o estrés, cualquiera de las dos. Continuemos, ¿sí? Consumo. ¿Cuánto es el consumo de la condición inicial? Pues es 40, ¿verdad? Más el precio del ocio. 100 multiplicado por la fracción del día que está descansando, 0.8. Esto debe ser igual a los ingresos, que serían 100 más 20. ¿Sí? Vamos a ver si estamos en equilibrio, o bien como indican los que son peritos contadores, o bien los que son auditores, vamos a ver si nos cuadran. ¿Sí? Aquí tenemos 40 más 80, tiene que ser igual a 120. Efectivamente, jóvenes, los gastos de 120 son iguales a los ingresos. ¿Bien? 120. Ese presupuesto inicial es la condición inicial de la gente en términos de su presupuesto, ¿verdad? Ahora pasamos al presupuesto. Presupuesto final. ¿Qué pasa en el presupuesto final? Ahora tenemos consumo más el nuevo precio del ocio multiplicado por la cantidad
más los nuevos ingresos, ¿verdad? Laborales más los no laborales. Jóvenes, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto sería el consumo en la condición final? Están acá en la pizarra, lo podemos ver. ¿60? 60, muy bien, gracias. ¿60? Dora. Bien, gracias, excelente. Muy bien, gracias, Dora. 60 más el nuevo precio del ocio, 160, por lo que está descansando ahora, 0.75. Eso tiene que ser igual a 160 más 20. Vamos a ver. Multiplicaríamos 60 más 3/4 partes de 160. O sea, 160 partido 4. 40 por 3, 120. Y esto tiene que ser igual a 180. Y efectivamente, jóvenes, nuestro presupuesto vuelve a cuadrar. 180. Hasta acá, jóvenes, tampoco hay nada nuevo. Lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, es importantísimo para fines de comprender nuestra variable de compensación. Mucho ojo. Lo que voy a hacer ahorita es importantísimo para fines no solo, jóvenes, de la variable de ajuste, sino para poder comprender la demanda hicksiana y obviamente para comprender la descomposición de Zlotowski. ¿Sí? Entonces vean qué es lo que voy a hacer ahora. Ahora vamos a construir un presupuesto no observable. O sea, es un presupuesto que nos sirve a nosotros como referencia al momento de construir nuestra demanda pivote, que le vamos a llamar presupuesto ajustado. Presupuesto ajustado. Entonces vean qué características va a tener el presupuesto ajustado. Presupuesto ajustado que gráficamente, para que ustedes lo tengan presente ahorita en la mente, no es nada más que la línea punteada en rosa que ustedes vieron en la gráfica, ¿se acuerdan? Esa línea punteada en rosa tenía dos características. Primero, en que recogía la información del nuevo salario. Primero. Y segundo, hacía que el poder de compra fuese el de la condición inicial. ¿Sí? Pues fíjense en cómo vamos a construir esto. Vean acá. Voy a tomar en cuenta el consumo inicial más el nuevo salario igual a W' más 100. Va a ser equivalente a la condición inicial, a la condición final, perdón. Pero vean qué va a pasar ahora. Dado que quiero preservar el poder de compra de la condición inicial, ¿cuál debe ser el consumo que debo utilizar acá? O sea, el poder adquisitivo debe ser el mismo que del equilibrio inicial. ¿Cuál? Debe ser 40, ¿no? 30, Emilio, 40. Más lo que estaba descansando antes de que subiera el precio. 0.8. Que son las famosas 19 horas que tenemos acá. Pero vean bien, jóvenes, que esta parte es fundamental. Vamos a considerar el nuevo precio. Pues en lugar de multiplicarlo por 0.8, ahora lo voy a multiplicar, pero 0.8 por 100, ahora lo voy a multiplicar por 160. Pues fíjense, vamos a asumir el nuevo precio, pero vamos a hacer que la gente esté en la condición inicial. Es decir, si estaba demandando 40 quetzales de bienes y servicios, va a seguir demandando 40. Y si estaba descansando 0.8, pues va a seguir descansando 0.8, porque vean qué pasó acá. Cuando aumentó el salario, prefirió descansar menos. Pero como quiero preservar el poder de compra, voy a mantener el nivel de descanso que tenía antes. Y ese es equivalente a decir que el poder de compra no ha cambiado. ¿Están de acuerdo? Cuando digo que el poder adquisitivo es el mismo, significa que las condiciones de compra siguen siendo las mismas que la del equilibrio inicial. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense bien, ¿qué va a pasar acá? Del lado de los ingresos, aquí tengo 160 más 20. Entonces vean qué va a pasar acá ahora, jóvenes. Vean qué va a pasar ahora. Ahora voy a tener 40
Más, jóvenes, ¿quién me ayuda acá? 160 por punto 8. 128. 128, gracias, mi amor. Pero vean que tengo este lado. Ahora el presupuesto, perdón, 180. Aquí tengo 180. Ahora el presupuesto no me está cuadrando. ¿Y por qué no está cuadrando? Pues si se dan cuenta, jóvenes, aquí tengo 168. Y aquí tengo 180. Si se dan cuenta, la gente tiene más del ingreso necesario para poder preservar su poder de compra. Porque para poder preservar su poder de compra con los nuevos precios, ¿cuánto realmente necesita la gente? El valor de X. El valor de X. Va a ser exactamente. Fíjense que la gente Menos necesita 12. menos 12. Muy bien. Que la gente necesita 168. ¿Están de acuerdo? Con 100, vean lo que voy a indicar, pues. Con 168 quetzales, él puede preservar su poder de compra. ¿Cuál es el poder de compra? Es esto, miren, jóvenes. Cuando digo poder de compra son 40 quetzales más descansar 19 horas. Ese es poder de compra. Y aquí estoy preservando el poder de compra con el nuevo precio. ¿Sí? Cuando hago el cálculo me doy cuenta que él necesita 168. Pero cuando aumenta el salario, aumenta su riqueza. Entonces, se dan cuenta, tiene riqueza por demás necesaria. ¿Cuánto más tiene respecto de lo necesario? ¿Cuánto es el exceso de renta? Menos 12. Muy bien, tiene 12 quetzales más. Entonces lo que hago es sumarle un X, donde X va a ser un impuesto. Entonces ahora voy a tener acá 168 igual a 180 más menos 12. Ahí está el impuesto, ¿bien? Y eso me va a permitir tener un presupuesto equilibrado. Este es lo que digo, miren, jóvenes, con dejar que el ingreso no salga a la pista de carrera. Estoy ajustando la riqueza para que el efecto, valga la redundancia, el efecto renta no esté operando. Porque dado que los dos operan al mismo tiempo, X me permite retenerlo un momento. ¿Sí? Entonces ya cuadran nuestro presupuesto. Entonces, jóvenes, ya todos ven el rol de X. X me permite ajustar el ingreso para que el poder de compra sea idéntico al que tenía antes. ¿Qué pasa si le dejo 180? ¿Qué va a pasar con estas demandas? No se van a dar abasto. Van a subir, de hecho. O sea, si le dejo los 180 en lugar de 168, pues va a consumir más y va a descansar más. Entonces ahí voy a tener los dos efectos prácticamente revueltos, ¿verdad? Entonces lo que hago es retener la renta momentáneamente con este impuesto. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? Esa es un poco la explicación de X, que vuelvo a repetir, es importante para la demanda compensada, bien, la demanda egipciana. ¿Sí? Entonces, jóvenes, en resumen, gráficamente, ¿qué es lo que tendríamos? Me paso a las diapositivas. Esto que está acá lo podemos llevar a las gráficas que ya hemos venido discutiendo. Entonces, si quieren, veamos las gráficas. Vamos acá. Nuevamente, con una especie de resumen. Aquí está la condición inicial de ocio, 0.8. Cae a 0.75, esa es la evidencia. La diferencia es de 1 hora a 12 minutos, esto que tenemos acá. ¿Qué es lo que hacemos? Construimos nuestra demanda compensada. Esto lo estoy pasando rápido porque fue lo que hicimos ahorita en clase. De tal manera que al momento de hacer el ajuste, miren, lo que ustedes me indicaron, de 12 quetzales vía impuesto, ahora la demanda compensada sería de 0.7. Si se dan cuenta, no calculamos pues el consumo compensado porque no es relevante para la ecuación de Losky, ¿verdad? Pero se puede obtener utilizando la fórmula pues que vimos en clase, ¿de acuerdo? Habría que agregarle X, que es el impuesto. De tal manera que con esta demanda compensada, jóvenes, ya podemos determinar el efecto sustitución. Miren, hay una caída por sustitución que es de 2 horas, ¿sí? 2.4 horas.
y un efecto renta positivo de 1.20. Entonces la suma nos indica que hay una caída en la demanda de ocio de 1 hora y 12 minutos, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí tenemos los presupuestos, pues tal como lo vimos hace un par de minutos, ¿de acuerdo? Gráficamente, que era lo que les quería decir, miren, la evidencia es A y es B. ¿Qué pasa con esa diferencia? Pues me indica, mire, la gente ofrece más trabajo en 1 hora, 12 minutos, ¿sí? Efecto sustitución, miren, efecto sustitución, pues no es nada más que la demanda compensada, C, menos la demanda ordinaria inicial, A, miren. Entonces aquí tengo el punto, vamos, menos punto 8. Y eso nos da el menos punto 10, miren. Ese es el efecto sustitución. Jóvenes, algo muy importante. El efecto sustitución siempre se mide a lo largo de una misma curva de indiferencia. Mucho ojo con eso, ¿sí? Vuelvo a repetir. El efecto sustitución se mide siempre en una misma curva de indiferencia. Y eso es lo que ustedes observan acá, miren. C y A se encuentran y se deben encontrar siempre en la misma curva de indiferencia. ¿Qué curva de indiferencia? La curva de indiferencia inicial, ¿sí? Y después viene el efecto ingreso. ¿Qué me dice el efecto ingreso? De acuerdo a la ecuación de Lossky es la demanda ordinaria final menos la demanda compensada, ¿sí? Y eso sería este 0.05 que tenemos acá. ¿Cuál es el efecto final? ¿Cuál es el cambio en la demanda? Pues la suma de ambos. Menos 0.10 más 0.5 menos 0.05. Visto gráficamente, pues es lo que tendríamos acá en este diagrama, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, no sé si hay alguna inquietud en esta parte de la gráfica. Esto resume mucho de lo que hemos venido haciendo. De hecho, todo lo que hicimos cuantitativamente se puede resumir acá. Si no hay dudas, pues pasaríamos a analizar las funciones de demanda gráficamente, ¿de acuerdo? Pero si hay alguna inquietud, pues dejo el espacio para que puedan preguntar. Licenciado, yo sí tengo una pregunta. Claro, adelante. Como usted dijo que en este caso era un impuesto, pero cuando es un subsidio tendría que ser positivo, ¿verdad? Ya no sería negativo. Sí, de hecho esa es una excelente pregunta. Bueno, no sé si iba a comentarnos algo más. Solamente, licenciado. Sí, pensé que iba a agregar algo más porque lo interrumpí en el momento, pero sí, efectivamente. Ahorita voy a explicar un poco más a detalle lo que usted me está diciendo. Dejar de compartir. ¿Sí? Fíjense que de hecho hay un ejercicio en las diapositivas que trata sobre eso. Imagínense que en lugar de ser un incremento en el salario, es una reducción. Y ahí viene precisamente el punto que usted me señala. No puedo ver quién me hizo la pregunta honestamente porque tenía visualizada la pantalla de forma completa. Pero efectivamente, X, cuando X es mayor a 0, entonces lo que tenemos es un subsidio. ¿En qué condición o en qué caso nosotros vamos a encontrar un X positivo de tal manera que ahora la renta va a aumentar? Pues ese escenario va a ocurrir cuando en lugar de que haya un incremento en el salario, ahora vamos a tener un salario más bajo, ¿sí? Entonces imagínense que la nueva condición es que ahora W' es un valor más pequeño, 65 quetzales, en lugar de 100, ahora es 65. Como hay una caída en el salario, fíjense que el nivel de satisfacción de la gente cae. Y al final su poder de compra cae. Entonces ahora X, en lugar de ser un ajuste vía impuesto, ahora tenemos que subsidiar a la gente vía transferencia monetaria, por ejemplo, no condicionada, para que la gente vuelva a la curva de indiferencia inicial que estaba más alta que ahora, ¿sí? Licenciado, o sea que digamos que esas curvas de indiferencia son satisfacción de las personas. Exactamente. O sea, una curva de indiferencia al final lo que me indica es qué tan feliz soy. Es el nivel de satisfacción que le brinda, ¿verdad? Entre más alejado usted, más feliz es. ¿Verdad? Exactamente. Esa es la idea. O sea, una curva de indiferencia, al final de cuentas, pues lo que refleja es mi nivel de satisfacción. Exactamente. Gracias, licenciado. Muy bien, excelente. Bien, jóvenes, entonces, pues vamos a hablar un poquito de las demandas ficcianas y ordinarias gráficamente. Vamos a ver qué relación existe, ¿de acuerdo?
Entonces los invito a que ustedes hagan este ejercicio para que vean la diferencia, cómo X ahora se convierte en un subsidio. Este me lo voy a borrar. Esto no. Ya no me va a servir, sino que pasamos más a un análisis gráfico. Ujú. Muy bien, jóvenes. Entonces, si quieren como título, demandas ordinarias. ¿Se acuerdan que las ordinarias también se llaman marshallianas? Y demandas compensadas. Vamos a ver la relación entre ambas. Compensadas. Que son las Hicksianas. Vamos a ver qué relación existe entre ambas, jóvenes. Gráficamente, esa es la idea. Pero no gráfica. Estas funciones de demanda las podemos representar en el plano. Y tenemos el salario, que sería el precio, y que tenemos la cantidad, que son las horas de ocio, bien la fracción del día que destinamos al ocio. Vamos a ver qué relación existe entre ambas en una gráfica, en este cuadrante. Entonces vamos a asumir primero que va a existir un punto en el cual ambas funciones gráficamente pues van a coincidir, que sería este H sub 0 y W sub 0. Licenciado, disculpe, ¿qué dice en el último paréntesis? Este de acá, Sí. sí dice Hicksianas, es de John Hicks. Sí, entonces lo voy a colocar acá, en rojo. Hicksianas. O Hicksian demand. Hicksianas. Premio Nobel de Economía, jóvenes. John Hicks. De hecho, tiene un libro muy famoso que se llama Valor y Capital, que lo publicó en su momento el Fondo de Cultura Económica. Y a veces cuando uno compra libros que aparecen en las ferias de libro, ahí aparece ese libro de John Hicks. Como que nadie lo demanda, jóvenes. O sea que es bueno que ustedes lo puedan tener ahí en su biblioteca. Valor y Capital, ese se llama el libro. No sé si alguien ya lo tiene. Fondo de Cultura Económica. Lo tengo por acá. Aquí lo tengo, jóvenes, aprovechando, se los voy a mostrar. Libros que vale la pena tener, jóvenes. ¿Cómo sé que este libro vale la pena tener? Porque tiene ecuaciones en la portada. Si tiene ecuaciones, jóvenes, ya ganó mis sentimientos, ¿sí? Ya es un libro que lo compro. ¿Miren? Valor y Capital, John Hicks. Y vean qué tiene acá. Esto es belleza, jóvenes, ¿sí? Ecuaciones. Fondo de Cultura Económica. Entonces se los recomiendo. Bueno, continuemos. Esta publicidad no es pagada, pero se los quería promocionar. Bueno, entonces jóvenes, vamos a asumir que la demanda ordinaria y la Hicksiana coinciden en este punto, es decir, se van a interceptar por ahí. ¿Sí? Vean acá qué es lo que pasa si hay un incremento en el salario, o sea, de 100 a 160. ¿Bien? Si hay un incremento en el salario, supongan de 100 a 160, ¿qué va a pasar con la demanda compensada? Dado que esta ocurre en una misma curva de indiferencia. Si aumenta el precio de un bien, ¿qué pasa con la demanda de este? Si sube el precio, baja. Exactamente. Muy bien, excelente, Emilio. Entonces me voy a trasladar hacia la izquierda con una demanda mucho más baja. Estoy demandando menos ocio porque aumentó el precio. ¿Sí? Entonces, esto que está acá no es nada más que mi función de demanda compensada. Esto se debe, jóvenes,
a que el efecto, ¿qué efecto está operando acá? ¿Quién me puede indicar? Recuérdense, ¿qué efecto se mide a lo largo de una misma curva de indiferencia? ¿El efecto de sustitución? Muy bien, Jacqueline, excelente. O sea, esto de acá no es nada más que puro efecto sustitución. Efecto sustitución. Jóvenes, de hecho, esto de acá lo podemos llevar a la gráfica que nosotros acabamos de ver. Le podemos colocar nombre y apellido. ¿Qué punto es este? Ese es el punto A. ¿Y qué punto es este? ¿Se acuerdan la gráfica que vimos de las curvas de indiferencia? Punto C. Exactamente. Punto C. Muy bien, jóvenes. Si pueden identificar eso, estamos muy bien. Excelente. El punto C. Porque ambos están en la misma curva de indiferencia y lo que estoy midiendo es puro efecto sustitución. ¿Sí? Pues jóvenes, repito esto que es importantísimo. ¿Sí? La demanda hicksiana nada más contiene el puro efecto sustitución. Nada más, jóvenes. Porque estamos regulando la renta. Y Adora nos indicó con qué variable ajustamos la renta. ¿Sí? La demanda hicksiana tiene una X, o sea, al final está ajustando la renta. Entonces aquí nada más tengo puro efecto de sustitución. Entonces aquí tengo pues mi demanda hicksiana. ¿Qué pasa si quisiera plotear la demanda ordinaria asociada a este escenario? Pues tengo que ver qué pasa con la suma de efectos. Veamos el primero, ¿qué pasa si el efecto de sustitución es mayor al efecto de ingreso? Vean qué pasa después. De C, como tengo más riqueza, como le devuelvo los 12 quetzales, ¿qué pasa con mi demanda de ocio? Dado que tengo más riqueza. Aumenta. Va a aumentar y me muevo hacia la derecha, miren. Pero como la sustitución, este segmento es mayor a este, porque la sustitución es mayor que el ingreso, este sería un punto consistente con la demanda ordinaria o la marshalliana, ¿sí? Y esto de acá va a ser mi demanda ordinaria. Pues vean qué resultado importantísimo acabamos de encontrar, jóvenes. Cuando el efecto sustitución es mayor al efecto ingreso, la demanda ordinaria tiende a tener una pendiente mucho mayor, obviamente en valor absoluto, que la demanda hicksiana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la demanda ordinaria, ¿qué efectos incluye? Incluye tanto el efecto sustitución como el efecto ingreso. Entonces, mucho ojo, jóvenes, en lo que voy a escribir acá. Esto sería como una especie de guía. ¿Sí? Les va a servir al momento de estudiar. La demanda hicksiana incluye nada más el efecto sustitución, exclusivamente. Mientras que la demanda ordinaria, que es la demanda marshalliana, incluye tanto el efecto sustitución más el efecto renta. ¿Sí? Primero por sustitución me muevo así. Pero si uno mueve este punto en términos de la curva de indiferencia, ¿qué punto era? ¿Cuál es el punto en la gráfica? ¿El B, licenciado? No. Excelente, Dora. Bien, felicitaciones. Es el punto B. Muy bien. ¿Por qué? Porque esta demanda ordinaria, que es la que está en negro, incluye la sustitución y el efecto de ingreso, ¿verdad? Así que me colocan ni para que no se vayan a confundir al momento de repasar. Es renta o ingreso, es lo mismo. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, la demanda ordinaria tiende a ser más inelástica, o bien una pendiente más inclinada, una pendiente mayor en valor absoluto si lo comparo con esta, con la demanda hicksiana. ¿Por qué? Porque la demanda hicksiana nada más incluye sustitución, mientras que la ordinaria, que es la marshalliana, incluye los dos efectos. Entonces continúo. ¿Qué le pasa en un segundo
escenario, si el efecto de sustitución, ahora voy a decir en azul, es el ingreso. ¿Quién hace el tal? Ahora la magnitud de rojo, sustitución, es la misma que la que tengo, o va a ser la misma para el negro. El negro la va a estar con el rojo. ¿Qué pasaría con mi demanda ordinaria ahora? Ambos efectos, el segmento de renta es el mismo para el segmento de recta, perdón, el segmento de recta es el mismo para ambos. Se va hacia la izquierda y el efecto de ingreso hacia la derecha. Tal vez sería una línea vertical. Exacto, muy bien. Vean qué pasa acá. Vean este ejercicio mental. Voy a mover este punto hacia arriba, hacia la derecha. ¿Sí? Hacia el punto de referencia. Porque ambos segmentos tienen la misma magnitud. Desde el siguiente punto sería acá. Entonces, si la institución es igual al ingreso, la demanda ordinaria va a ser total de acá. Es decir, perfectamente elástica, o la pendiente que tiene el hilo. ¿Sí? Sería exactamente con esto. El efecto de sustitución es idéntico al efecto de ingreso. La función de demanda ordinaria va a ser perfectamente inelástica, ¿eh? O bien una pendiente que tiene infinito. No quiero saturar mucho esto, jóvenes. Ustedes saben que el negro es el que tengo acá. Miren. Efecto sustitución es no. En valor absoluto el efecto es. ¿Qué pasaría con sigan haciendo el ejercicio? Primero se quedó acá, después llegó acá y ahora el efecto ingreso es lo suficientemente grande para poder pasar a sustitución. Entonces, el siguiente punto de mi demanda ordinaria, ¿dónde estaría ubicado? Del punto A a la derecha. Exactamente. A la derecha. Excelente, Juan, muy bien. Es como punteado, ¿verdad? Pero no saturar mucho. Esto de acá, miren. Este punto donde se intersecta y este punto es el nuevo punto. Pues miren, voy a tener, y ya no quiero colocarle más flechas porque se va a confundir todo. En este caso, cuando la pendiente es positiva para la función de demanda ordinaria, que es la marshalliana, pues el efecto ingreso tiende a ser mayor. Y era lo que decíamos, que la función de oferta de trabajo va a tener pendiente negativa, ¿se acuerdan? Pues la demanda va a tener pendiente positiva. Entonces, vean qué interesante, jóvenes, cómo se relacionan las demandas ordinarias con las demandas hicksianas. ¿Sí? Esto mismo que tenemos acá es lo mismo que está en la diapositiva, ¿sí? Entonces, si quieren, a modo de repaso, veámoslo en las diapositivas, que es un poco más interactivo, ¿de acuerdo? Igual dejo el espacio si alguien me quiere preguntar algo con esta gráfica que tengo de este lado, pero lo vamos a ver ahorita en la diapositiva, ¿de acuerdo? Licenciado, una pregunta. Claro, Digamos que en la realidad sí puede existir ese caso donde el efecto de sustitución es igual al ingreso, digamos cuando queda vertical. Gracias. Sí, excelentes preguntas, sí, excelente pregunta, mejor dicho, ¿verdad? Sí. Efectivamente, uno en la evidencia, gracias por la observación, uno en la evidencia es raro encontrar este caso y mucho más aún encontrar algo como este. Entonces, efectivamente, lo que vamos a encontrar en la evidencia con los datos es que el efecto sustitución siempre va a pesar más, en el sentido de que cuando aumenta el salario, lo que pasa es que la oferta de trabajo pues tiende a aumentar, y es un poco lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿verdad? Lo que se está viendo en Estados Unidos. Para poder mitigar un poquito esa falta de oferta de trabajo, están aumentando los salarios por hora en Estados Unidos en ciertos estados. Entonces, lo que está haciendo la gente es que el efecto sustitución está sopesando de tal manera que se incorporan ahora al mercado laboral, dado el incentivo de tener ingresos laborales mucho más altos. Entonces, efectivamente, lo que sugiere la evidencia es que el efecto sustitución tiende a pesar más.
Entonces nos vamos a encontrar con una demanda ordinaria que es más parecida a la que tenemos en negro, que a esta azul o a esta subpunteada. Entonces, muy buena pregunta, Alejandro. Lo usual es encontrar algo como lo que tenemos en negro, donde el efecto ingreso es muy pequeño. Generalmente todos nosotros, un efecto sustitución mucho más fuerte. Efectivamente. Sí. Gracias por la pregunta. Entonces, jóvenes, nos vamos a las gráficas. Es lo mismo que tengo Ya, acá. disculpe, el efecto sustitución cuando es menor no podría darse en un país millonario. Sí, sería un país, digamos, exactamente, sí. Se daría en un escenario como esos, pero, por ejemplo, en economías como las latinoamericanas, pues es Pero en un país, muy poco probable, ahorita le doy la palabra a mí, sí es muy poco probable encontrar ese tipo de casos, ¿verdad? Sería como segmentos poblacionales muy limitados, ¿verdad? Que tienen ese efecto ingreso mucho más alto que el efecto sustitución. Entonces, como digo, es mucho más predominante lo que Alejandro nos comentaba, ¿verdad? Así pueden haber, pero es mucho menos probable encontrarlo en la data. Sí, Miguel, ahora sí, adelante, por favor. lo que comentó Emilio, me imagino que también los impuestos son mayores, son altos, casi que el 50%, para cubrir Sí, todo el servicio público que sea gratuito. sí, es una característica que tienen esas economías europeas y principalmente las nórdicas, ¿verdad? Que, digamos, tienen un buen nivel de servicio público, digamos, muchos servicios públicos como educación, salud, seguridad, pero financiados prácticamente con ajustes sobre la renta, como usted dice, ¿verdad? Pues que haya un nivel de transparencia que permite efectivamente ver esos resultados, ¿verdad? No como acá que hay, digamos, cierta recaudación, pero no se visualiza efectivamente en los servicios públicos. Efectivamente. Muy buena observación. Muy bien, jóvenes, entonces pasemos a la parte, lo mismo que tengo acá, pero digamos de una forma mucho más, no sé si lo digo ordenada, revisémoslo, ¿sí? Estamos en el contexto de un bien normal, primero, es importante señalar. Lo que ustedes ven acá en rosado es lo que yo hice en rojo. No lo tenía en rosado, lo coloqué en rojo, o sea, es la demanda compensada, miren. Cuando el efecto sustitución es mayor, que es el caso predominante, lo que nos preguntaba Alejandro, pues lo que tenemos es una demanda ordinaria o bien una demanda marshalliana, pues mucho más inclinada, si ustedes quieren verlo así, o mucho más inelástica. Cuando son iguales, vean, perfectamente inelástica, o una pendiente que tiende a infinito. ¿Sí? Cuando el efecto ingreso es mucho mayor, la función de demanda tiene pendiente positiva y la de oferta pues tiene pendiente negativa, obviamente, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí tenemos el resumen. ¿Sí? Efecto sustitución mayor al efecto ingreso es inelástica respecto de la compensada y es perfectamente inelástica y aquí tenemos una pendiente positiva. ¿De acuerdo? A ustedes les quedaría como ejercicio ver este caso de un bien inferior. ¿Qué pasaría con la relación entre las demandas ordinarias y las ficciones? ¿De acuerdo? Tienen una especie de resumen. Tienen unos ejercicios. Aquí está el que me comentaban del subsidio. Miren. ¿Qué pasa si de 100 pasa a un nuevo salario mucho más pequeño? Pues cae el poder de compra. Tenemos que restablecerlo para mantener la curva de indiferencia inicial, que va a estar más alta. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de un subsidio. Eso ustedes lo van a hacer como ejercicio. ¿De acuerdo? Y aquí tienen otro. En el escenario donde cambian alfa, de un tercio, que se acuerdan que era lo que teníamos nosotros, a un cuarto. En un tercio, la gente valoraba en cierta medida el consumo, 0.33. Ahora lo valora menos. Es un agente menos materialista, digámoslo así, que valora mucho más el ocio. ¿Qué pasaría en nuestro escenario base? Miren, de 100 a 160. Eso ustedes lo van a estudiar, vean qué interesante es un aspecto subjetivo. Si alfa es menor, ¿qué pasa con las demandas iniciales, finales, hixianas, el equilibrio inicial, el final, el efecto sustitución, el efecto ingreso, en general, todo esto, ¿verdad? Aquí tienen otro ejercicio. Tienen que construir las funciones de oferta. Aquí lo hice con funciones de demanda de ocio. Ustedes lo van a hacer con oferta de trabajo. ¿De acuerdo? Y pues aquí están los contenidos a evaluar, jóvenes. Ahorita voy a explicar esta parte, ¿de acuerdo? Fíjense que hoy es nuestro último día de clase, les comento, ¿verdad? ¿Sí? Hoy el día voy a terminar clases y el día miércoles y viernes
Pablo me va a hacer el favor de trabajar con ustedes un repaso para el examen que ya está confirmado que va a ser el día martes, jóvenes, el martes 5, Tres. creo. 3. 3 de mayo. Y ya están casi una semana, jóvenes. Entonces, yo termino el día de hoy, solo les voy a hablar un poquito del examen y otras cosas por ahí. El día miércoles y viernes van a repasar con Pablo y el día martes pues empiezan sus exámenes finales, ¿de acuerdo? Entonces, antes de eso, jóvenes, antes de eso, la realidad es que quiero mostrarles una visualización en estos 3-5 minutos que me quedan respecto de lo que acabamos de discutir. Es una visualización mucho más interactiva para que ustedes vean la relación entre las demandas ordinarias y hicksianas dentro de un caso de maximización de utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, solo les voy a mostrar esa visualización para que ustedes puedan revisarla más a detalle y después pasamos a la parte ya de conclusión del curso. ¿De acuerdo? Dejar de compartir. Una última visualización, jóvenes. Fíjense que me gustó esta visualización porque habla un poco de las demandas hicksianas y ordinarias, tal como lo estamos viendo, marshallianas, lo mismo que ordinario, tal como lo estamos viendo acá en clase. Entonces, me parece interesante mostrárselos, ¿de acuerdo? Ahorita se los voy a mostrar, solo quiero hacer un poquito más grande esto para que todos lo vean. Un poquito más grande. Ahí está. Entonces, ahorita sí voy a mostrar. Vamos a ver acá. Una ventana. Compartir. Bien, jóvenes. Entonces, fíjense que esta visualización habla de las curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria, lo que tenemos aquí en el título, ¿sí? Esto para ustedes pues ya es conocido, jóvenes. Aquí tenemos un agente que está optimizando en este punto. Miren, aquí tenemos el original optimum, que sería el equilibrio inicial, el de la condición inicial. Pues está demandando 10 de X, 10 de Y. Y en ese equilibrio inicial, tal como lo hicimos acá, la demanda hicksiana, que es la que está ahora en verde, y la demanda marshalliana, que es la ordinaria, la que está en naranja, pues son la misma. Es prácticamente el mismo proceso de construcción que nosotros hicimos acá. En este escenario base que estamos viendo, los precios no han cambiado claramente, ¿verdad? Lo que es el ejercicio que nosotros vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces vean qué voy a hacer. Aquí lo que tenemos es el precio de X, vean acá el mouse, el precio de X relativo al de Y. Como los precios relativos tienen un valor de 1, ¿qué significa? Pues que el precio de X es igual al de Y, por eso es que las demandas pues son iguales, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar el precio relativo de X, lo voy a hacer más caro, ¿de acuerdo? Entonces voy a encarecer el bien X en el doble. Entonces voy a colocar 2. Estoy diciendo que el precio de X ahora es el doble que el de Y, ¿sí? Entonces vean qué va a pasar acá, jóvenes. Centrémonos primero en la curva de indiferencia. Primero en la curva de indiferencia del equilibrio final, considerando este equilibrio inicial. Vean qué va a pasar. Les voy a colocar 2. Ahora X es más caro y vean qué pasa. ¿Qué pasó con la curva de indiferencia? ¿El agente es más feliz o menos feliz que antes? Menos feliz. Exactamente. Cuando suben los precios, jóvenes, todos somos menos felices. Eso es lo que estamos viendo acá, porque la curva de indiferencia, este New Difference Curve, ahora está por debajo de la curva de indiferencia inicial, que es la original. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que teníamos un equilibrio de 10? Y ahora para X tenemos este 5.42, ¿de acuerdo? Perdón, es el 3.98. Ahorita vamos a hablar del 5.42, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que este punto de equilibrio final contiene dos efectos. Miren, aquí lo pueden ver ustedes en el título. Céntrense en los títulos. Tenemos Income plus Substitution Effect Only. O sea, aquí tenemos los dos. Ingreso y sustitución. Entonces, ese punto, el 3.98, es consistente con una demanda marshalliana. Miren. Y ustedes lo pueden ver en el título. La demanda marshalliana, que es la que está en naranja, incluye tanto el efecto ingreso, income effect, y substitution effect, ¿de acuerdo? Las demandas ordinarias o marshallianas incluyen los dos efectos, ¿sí? Ahora, jóvenes, nosotros teníamos que utilizar la descomposición de Dlosky para poder separar los efectos.
Pues la clave está en poder construir la demanda Hicksiana, Hicksian demand. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién me indica, jóvenes? ¿Qué características debe tener la demanda Hicksiana? Ya hablamos un poquito de eso. Debo tener el efecto sustitución. Nada más. ¿Y cómo hacemos para rescatar nada más la sustitución? Técnicamente, ¿qué deberíamos de hacer con la renta? En este caso, fíjense, como subió el precio, tenemos que reajustar la renta para que la gente se encuentre en la curva de indiferencia inicial. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, acá arriba, no quiero que hagamos esto todavía. Aquí tenemos la curva de indiferencia inicial. Miren, se ve en un color mucho más dilatado, no se ve tan claro, pero es esta curva, miren. Entonces lo que hacemos es que la gente vuelva a la curva de indiferencia inicial, pero que recoja la nueva información del precio. ¿Dónde se encuentra gráficamente la información de los precios? En la curva de diferencia original, ¿no? Digamos que ahí encontraríamos el nivel de satisfacción, pero en sí los precios. Lo encontramos en la pendiente de la restricción presupuestaria, miren. Entonces aquí tenemos New Budget Constraint, que sería la nueva restricción presupuestaria. Tomamos la pendiente y obligamos a que la gente se encuentre en la condición de antes, miren, en esta curva de indiferencia inicial. Entonces ustedes pueden ver acá esto, miren, jóvenes. Compensated Budget Constraint, que sería la restricción presupuestaria compensada, jóvenes, ¿sí? Esta es la clave de la demanda Hicksiana. Poder construir una restricción presupuestaria ajustada, que para nuestro caso era el 168, ¿se acuerdan? El ajustado. Pues eso es lo que tenemos acá, miren. ¿Y qué es lo que pasa cuando encontramos este punto de equilibrio? Substitution effect only. Nada más tenemos el puro efecto sustitución, miren. Entonces, esta demanda de 5.42 verifica dos cosas. Primero, que el poder adquisitivo es el mismo que antes, porque es la curva de indiferencia inicial. Y número dos, que recoge la nueva información de precios porque es paralela a esta nueva curva, a esta nueva restricción presupuestaria. ¿De acuerdo? Entonces, vean, el 5.42 es consistente con qué demanda. Como está en verde, 5.42 con la demanda Hicksiana. Entonces, este Hicksian Demand Curve incluye nada más el efecto sustitución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos ajustando la renta para que el poder adquisitivo sea el mismo que antes con la nueva información de precios. ¿De acuerdo? Entonces, esto me pareció sumamente interesante, jóvenes, porque es prácticamente un resumen de lo que hemos venido discutiendo. ¿De acuerdo? Y termino con este texto, jóvenes. Este texto, miren, no tiene nada de desperdicio. O sea, todo lo que dice acá es sumamente importante, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿quién me ayuda? ¿Quién empiezo yo? Dice que el efecto de un cambio en los precios relativos, o el precio relativo, tiene dos efectos, ¿sí? En la canasta de consumo óptima, ¿sí? El efecto sustitución es el cambio en el consumo que prevalecería si el consumidor fuese compensado de tal manera que se mantuviera el nivel de utilidad original. Vean qué interesante la curva de indiferencia inicial. El efecto ingreso es el cambio en el consumo que resulta de la ganancia o pérdida del poder de compra, ¿sí? Jóvenes, esto me tienen que ayudar ustedes. ¿Qué estamos diciendo acá? Que eso Hicksian es la curva Hicksiana, ¿verdad? Que La está demanda compensada. demanda compensada, que está asociada a la sustitución de un efecto único. Exactamente, muy bien, jóvenes. Fíjense que la demanda Hicksiana está asociada únicamente al efecto sustitución. Era lo que estábamos discutiendo, jóvenes. La demanda Hicksiana nada más tiene, ahí lo pueden ver acá en el título, el efecto sustitución, porque se encuentran ambos puntos en la curva de indiferencia inicial. Vean acá. Ese es el equilibrio óptimo, el inicial. Y aquí tenemos la compensada. Está en la curva de indiferencia inicial. Miren. Mientras que la demanda marshalliana, que es la ordinaria, está asociada con
con la combinación de ingresos y la sustitución y el efecto sustitución. Excelente, gracias, muy bien. ¿Sí? Entonces, el análisis del cambio en el precio relativo está referido a lo que se conoce como, bueno, lo que acabamos de ver, ecuación de Zlotowski o bien descomposición de Zlotowski. Excelente, jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces, este texto no tiene nada de desperdicio, jóvenes. Tiene prácticamente todo lo que hemos venido estudiando. ¿Sí? Dejar de compartir. Jóvenes, me pasé, de hecho, 7 minutos, pero este tema me emociona mucho. No son bromas. ¿Sí? Entonces, jóvenes, lo dejo por acá. Nuevamente les agradezco toda su colaboración en el curso. Ahorita le doy la palabra a Isidra. Solo quiero hablarles un poquito de los temas. Ahorita le doy la palabra a Isidra. ¿Sí? Solo quiero hablarles de los temas del examen. De hecho, están las diapositivas que ustedes ya tienen más alcance, pero quiero ser explícito un poco en lo que nosotros vamos a evaluar, ¿de acuerdo? Entonces voy a mostrar. Voy a mostrar los contenidos. ¿Sí? Primer tema a evaluar con rendimientos de escala. Tanto teoría como práctica. Digamos que en la práctica pueden tener una función de producción que usualmente va a ser así, es raro que les den una tabla. Una función de producción. Tienen que determinar el grado de homogeneidad y obviamente el tipo de rendimiento. Es practiquen más cómodo. ¿De acuerdo? Tema número 2, elasticidad de sustitución. Vamos a ver la teoría, la teoría que nosotros vimos, y la práctica. En términos de práctica, jóvenes, puede venir una tabla que ustedes van a partir de la gráfica, ¿se acuerdan? Tienen una gráfica, llenan su tabla, capital-trabajo, relación capital-trabajo y tasa marginal de sustitución técnica, sería una forma. O bien puede venir una función matemática, donde tienen que determinar la derivada acá respecto de L, L respecto de la tasa por tasa. Entonces puede venir a través de una gráfica donde construye una tabla o bien a través de una función matemática. Tienen que pasar ambos. Número 3, al de la función que nos vimos, las propiedades que tenía alfa, elasticidad de sustitución, elasticidades insumo-producto, ¿se acuerdan? Participaciones de cada factor en la producción total. ¿Sí? Entonces hay que tanto calcular esos valores como interpretarlos, ¿de acuerdo? Solo un momento. Perdón, les indicaba tanto calcular como interpretar, ¿de acuerdo? Siguiente tema, frontera de posibilidades de producción. De este tema, sí, teoría, donde explican ustedes la concavidad por los dos enfoques, ¿de acuerdo? Y en la práctica, pues, en la práctica no estudian tanto funciones matemáticas. En el tema de frontera de posibilidades de producción, estudien, digamos, lo del costo de oportunidad de cada agente, ¿de acuerdo? Lo que hicimos con el problema de estadística, matemática y, perdón, de microeconomía y estadística de María, Juan y Pedro, ¿de acuerdo? O lo que vimos con Augusto y Carlos, aquella vez con, ¿qué era? Esculturas y pinturas. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que vimos acá también en clase? Pueden practicar ese, ¿de acuerdo? Y también hay una de las diapositivas, ¿de acuerdo? De ese tema, que creo que es de países, Costa Rica y no me acuerdo qué más. Y 5, pues modelo de oferta de trabajo, jóvenes. Aquí todo, teoría y práctica. Desde el primer modelo que vimos hasta esto que vimos de demandas hicksianas y demandas ordinarias. Todo esto, jóvenes. La ecuación de Zlotowski, todo lo que hemos venido estudiando. ¿Sí? Y estos son los 5 temas, jóvenes. ¿Sí? Esto es lo que vamos a evaluar para el examen. Estas diapositivas las van a tener ustedes. Ahí pueden revisar estos tópicos. Y pues de mi parte, jóvenes, dejar de compartir. Pues les agradezco su participación y colaboración. Ya le voy a dar la
palabra a Isidra, que tenía levantada la mano. Les agradezco su colaboración en el curso, los felicito porque he visto el interés que ustedes tienen en el curso. Eso les va a traer muchos réditos a lo largo de la carrera. Espero que sigan de esa manera y les deseo muchos éxitos en el examen final. Y espero en el no muy largo plazo, pues saludarles personalmente. Esa es ahorita la idea, conocerlos ya personalmente. Entonces, yo lo dejo por acá y nos vamos al momento de preguntas y respuestas, ¿verdad? Si las hubiera, pero primero dejo la palabra a Isidra. No sé si era una consulta o algo que quería realizar. Hola, Lick. ¿Qué tal, Isidra? ¿Cómo está? Buenas noches a todos. No, Lick, solo pasaba a despedirme. No, gracias, Yo dije, Isidra. oye, la clase con